Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un tutorial sobre el uso del control de SQL Tree. Este tutorial no es solo sobre ese control, pretendo que sea algo más, que veáis cómo se crea un control, cómo se incluye en un proyecto de Gambas y cómo se instala, cómo a partir de ese control creamos un componente que instalamos en nuestro ordenador. Para ello vamos a practicar y verlo con el control DB-SQL-Tree, que es un control creado por mí para ver bases de datos. Básicamente lo que hace es que recibe una sentencia SQL y nos muestra un árbol con el resultado de esa consulta. Estos son los elementos, esto que estáis viendo aquí, que son los iconos, la clase del control y la base de datos, que la he pillado por internet. La base se supone de las 300 ciudades más importantes del mundo según su Producto Interior Bruto y demás. Una tontería, pero para que veamos cómo funciona. Lo primero, por supuesto, es crear un proyecto al que le vamos a dar, bueno, primero, ¿de qué tipo? Aplicación. Evidentemente es una aplicación gráfica y maneja bases de datos, pero no vamos a coger estos perfiles porque cada uno tiene su problema. La aplicación gráfica nos coge las librerías genéricas tanto para GTK como para Qt, que son las librerías gráficas a utilizar, y no nos interesa tanto, puesto que al ir a instalarlo al final en nuestra máquina es más simple, algo más concreto a lo que solamos utilizar. Por tanto, yo voy a elegir una aplicación Qt. No elijo database aplicación porque entonces no se enlaza los controles enlazados a base de datos de Gambas, que no es lo que vamos a utilizar. La aplicación Qt, siguiente, en el propio escritorio lo hacemos y le vamos a dar de nombre el mismo que el control que queremos utilizar desde SQL Tree. Ok, de momento ya está, tenemos el formulario principal que está vacío, claro, y lo que hacemos es, lo primero de todo, de decirle al proyecto qué componentes necesitamos para que funcione, que son, vamos a quitar este, porque lo mismo, este es el intercambiador de Qt4 y Qt5. Esto, cuando generemos los paquetes, lo veréis más adelante, si lo dejas activado te genera un paquete tanto para Qt4, otro para Qt5 y otro para poder elegir uno u otro. Esto en un repositorio oficial de paquetes y demás está muy bien, pero como sabemos, o por lo menos yo lo sé, que en este momento lo que uso es Qt4, pues vamos a decirle que quiero la librería Qt4 y pasando de Qt5 y nada más. Por otro lado, por supuesto, quiero el acceso a bases de datos y los drivers de MySQL y SQLite 3, que son con los que he probado el control y funciona. Teóricamente debería funcionar igual de bien con Postgre, pero no tengo ninguna base de datos Postgre para probar, con lo cual no lo enlazo. Ok, y con esto ya tenemos el proyecto preparado para empezar. Lo primero, por supuesto, importar la clase, no el módulo, sino la clase que estamos buscando en el escritorio. DB-SQL Tree Class, ok. Y como esta clase, al ser export, es un control exportado, si la compilamos, veréis que ya disponemos perdón, que me he ido, en el grupo View, que es el grupo al que pertenece este control, tenemos la referencia al control este. No obstante, nos falta un icono para mostrar, puesto que así queda bastante feo. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos al proyecto, creamos un directorio que se llama control, importante, nada de mayúsculas, así, y dentro de él importamos el icono imágenes que he preparado para este control, que es una base de datos y un árbol jerárquico. Debe llamarse igual que el control al que representa, pero todo con minúsculas, no admite mayúsculas, y
que sea PNG, no JPGs ni demás. Creo que también establecía Gambas la necesidad de no superar, no recuerdo qué tamaños, o por encima o por debajo, pero bueno, básicamente funciona. Para que lo busque y lo muestre, primero cierro y vuelvo a abrir el proyecto, y viendo a View, como veis, ya aparece el icono representando al control. Esto ya no tenemos por qué verlo. El código fuente lo veremos, no exactamente el código, pero que veáis lo más importante si es que hace falta. Y ya podemos directamente en nuestro... Ah, no, perdón, falta la base de datos. Si no tenemos base de datos, difícilmente vamos a tener control. La podríamos usar directamente donde está, o sea, en el escritorio, pero para el ejemplo, pues como es muy pequeñita, la vamos a importar. Importamos, decimos que todos los archivos, e importamos ciudadesdb, es una base de datos SQLite, y creamos una conexión a esa base de datos. Esto se puede hacer luego por código o dejarlo como está o como queráis. Vamos a llamarla ciudades, es una conexión SQLite. La ruta lo dejamos en blanco, y aunque le podemos dar en la aplicación donde está el home escritorio, ok, aquí nos la detecta. No, perdón, home escritorio no, aquí es donde está el home escritorio. Aquí hay que añadir la carpeta de BSQL Tree, que es donde está el proyecto, y añadimos la conexión. Como veis, ya podemos ver las tablas que tiene, que solo es una, ciudades, tiene 300 registros, y el Gambas nos ofrece esta forma de verlo. Bien, con esto, es decir, hemos añadido la clase, hemos añadido el icono y hemos añadido el proyecto, la base de datos aquí, y hemos creado una conexión pública a la base de datos. Con esto podemos empezar el manejo del control, que en realidad es muy simple. Cogemos el control y le decimos que su conexión es ciudades, y le damos en la propiedad SQL string, le damos una sentencia select asterisco from ciudades, y esto es importante, tiene que tener la cláusula order by. Esto solo admite las cláusulas, solo muestra las columnas que aparezcan en el order by. Lo ordenamos por continente para empezar, luego por ciudad, y luego por país, y luego por ciudad, y con eso tendríamos ya un árbol construido. Por tanto, viendo cómo se llaman, que es con mayúscula la inicial, para la sentencia SQL, perdón, estamos aquí, ls from ciudades, vamos a hacerlo más grande, order by continente, no, sin acento, país y ciudad. Ok, ya está. En principio no se necesita más. Si ejecutamos el programa, ya tenemos el visor de todos los datos en las columnas que hemos dicho. La gracia del tema es que si exploramos, a ver, como veis, todavía no hemos añadido ningún código, no ha hecho falta, ya tenemos eso funcionando. Vamos en el evento open, por ejemplo, vamos a usar el evento click del propio SQL Tree aquí, y en principio lo único que vamos a hacer es una pausa que nos imprima la fecha, y con esto podemos decirle que se pare ahí para poder depurar el código, de ver qué es de lo que disponemos. Si ahora yo aquí en Europa hago clic, ya lo tengo parado. Bien, nos vamos, voy a hacerlo más grande esto, nos vamos al depurador, aquí depurado, y vemos el objeto
que hemos creado, la instancia de DBSQL Tree 1 de DBSQL Tree. ¿De qué disponemos? Bien, aparte de las propiedades normales, tenemos un acceso público a la conexión, o sea que podríamos ver qué conexión contiene en sí mismo y demás. Tenemos todo lo relativo a un tree view, los ítems y demás, y luego tenemos ya propiedades específicas de este control. Continente es el campo, el nombre del campo sobre el que hemos hecho clic. Y si quisiésemos en este momento hacer una consulta de todo lo que hemos hecho, tendríamos ya construida la cadena la cláusula where para construir un filtro. Lo he llamado filter, por llamarlo de alguna manera, pero con esto ya podríamos hacer una sentencia SQL específica, y suponiendo que quisiésemos, yo que sé, exportar los datos, pasarlos a otro sitio, lo que fuera, ¿no? Esta sería la cadena. Tenemos más cosas propias de un tree view. Eso también es de un tree view, layout, el nombre. Tenemos la cadena original, el separador. Esto, si viésemos el código, veríamos que es importante, pero vamos, en principio saber que solo habría que cambiar este símbolo caso de que en nuestros datos, dentro de nuestros datos, existiese ese carácter. Entonces habría que poner uno que no existiese. Esto se usa internamente para fabricar las claves del SQL Tree, y lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Si tenemos aquí Europa, vamos a seguir un momento. Si dentro de Europa lo amplío, un momentico, vamos a cambiar que no sea el clic, sino el doble clic, porque el clic no me permite hacer nada sin entrar ahí. Vamos a coger el doble clic o el activate, que viene a ser casi lo mismo. Cambiamos de evento, y si ahora podemos ver lo que os estaba explicando. No, perdón, que no le he puesto la parada. Párate aquí cuando llegues. Si antes estábamos en Europa y dentro de Europa hacemos doble clic sobre España, ahora doble, antes era simple, podéis ver que contiene igual Europa en país igual España, sería la cadena de filtro, y que la clave del sitio donde hemos hecho el clic lo tenemos, a ver dónde estaba, aquí, Europa, España. Son los dos textos de la rama según nos hemos movido con ellas. Europa y España están separadas por ese carácter separador que hemos visto más abajo. Por eso, solamente caso de que dentro de nuestros campos existiese el carácter ese del guión torcido, como se llame, tendríamos, se llama virgulilla, ahora que me acuerdo, tendríamos que cambiar esa propiedad. En principio no hay que tocarle nunca, salvo que eso. Y poco más, salvo, para mí quizá lo más importante, que es un array de colecciones, que contienen los valores de los campos correspondientes a esa rama. Por ejemplo, tenemos Barcelona, tenemos Bilbao. Fijaos que aquí aparecen los campos seleccionados, que era asterisco, en este caso todos, y ciudad, país, PIB, PIB per cápita, continente, en tanto que en el tree view solo se ven los campos del order by. Aquí disponemos del contenido de todos los campos para lo que queramos. Hay un sinónimo, este es el sinónimo value en singular, en tanto que este es values, del primer campo, que sea dentro del registro el primero, de manera que si bajásemos en el árbol hasta un registro único, o sea, si por aquí Barcelona es un registro único, coincidirían, el values solo tendría un elemento, y este elemento sería lo mismo. Eso lo podéis ver en Canvas fijándose en la dirección de memoria. 41F98 es la dirección de memoria de esta colección, y 41F98 es está del value.
¿Esto para qué es? Pues para ahorrarte paréntesis. Si tú sabes que la rama seleccionada al final va a un elemento único, pues con coger value te ahorras el tener que poner el nombre que le des, value, corchete, cero, cierra corchete, etcétera. Es más simple un value y un values. Bien, como habréis visto, necesitamos muy poco para poder mostrar los datos de una base de datos. Apenas decirle qué es lo que queremos y en la sentencia SQL string, y el control nos hace todo el trabajo. Sin embargo, hay una característica, esperad que eliminemos la parada, una característica del Street View, que es la posibilidad de asociar cada ítem a un icono. Esto DBSQL Tree nos lo permite a través de su propiedad, aquí lo tengo, icons. Esta propiedad es de tipo, es un array de cadenas, y lo que debe contener es el nombre de los iconos que queremos mostrar. El orden en el que aquí los pongamos debe coincidir con el orden de la sentencia order by. Es decir, aquí tenemos 3 campos, vamos a poder poner 3 iconos. ¿Qué iconos? Pues aquí en el escritorio, a ver que os los muestre, he preparado 3: el continente, la localidad y el país. Si los añadimos, importar todos los archivos, y le decimos que continente, país y localidad, ok, tenemos los 3 iconos asociados quiero decir, contenidos dentro de nuestro ejecutable. Al estar en el proyecto y compilarlo, estarían dentro del ejecutable. Y en el formulario lo único que tenemos que decirle es, en la propiedad iconos, el nombre de cada uno. Estos se llaman, bueno, no me acuerdo, claro, continente, insertar país, insertar localidad. Fijaos que no añado el punto PNG al nombre, y que el nombre debe coincidir en cuanto a mayúsculas, minúsculas y demás con el archivo puesto. Por el mero hecho de haberlos incluido los nombres, conseguimos, como veis, que el continente, el país o la localidad se les asocie su icono correspondiente. Mucho más agradable a la vista según momentos y demás. Y en última instancia, esto además nos permite manejar estos iconos para darle un aspecto más inmediato. Imaginad, por ejemplo, una base de datos donde tenéis registros de alta y de baja, y se puede poner que el icono sea de un color u otro, o que sea un icono u otro distinto según sea alta o baja. Hay otra posibilidad, por ejemplo, si añadimos aquí un campo en el SQL Tree, añadimos al final el campo PIB, Producto Interior Bruto. Simplemente añadiéndolo ya lo tendríamos disponible, pero sin icono, claro, puesto que no le hemos añadido ninguno. Pues vamos a añadirle uno sin necesidad de meter, a ver, estamos otra vez al icono HI. Aquí añadimos un elemento del stock de iconos de Gambas, el nombre, no el o sea, esto es solo para que veáis los que disponéis. Lo que acabo de hacer aquí, al darle al picture al icono, es un elemento. ¿Cuál? Pues hay uno que es el sol, por ahí, sun, que queda muy bonito. Vale, pues entonces en la propiedad iconos del SQL Tree, icons, añadimos el nombre, insertar al final sun. Ok, simplemente con eso SQL Tree comprueba si es un icono de los que tiene, y si no, añade el icono aquí. Así veis como los iconos del stock los tenemos siempre disponibles,
que es aconsejable porque no aumentan el tamaño del ejecutable, o podemos utilizar los iconos que tenemos incorporados, o si utilizamos ficheros de configuración en nuestros programas, en la primera ejecución podemos descargar o copiar o lo que sea los iconos que necesitemos, y entonces se podría en la propiedad icons, además del nombre, añadirles el camino donde residiesen esos iconos. Por ejemplo, el icono localidad, que aquí estaría tomando este que tenemos incluido dentro del proyecto. Si le añadimos su camino, que sería home administrador escritorio barra localidad, es decir, este que hay aquí, ok, ejecutamos y vemos que funciona igual que antes, pero la diferencia es que ahora el icono que está tomando no es este, sino este. Eso da mucha flexibilidad, es decir, podéis poner iconos del stock, podéis poner, mejor dicho, nombres de iconos del stock, podéis poner nombres de iconos que incorporéis en la aplicación, o podéis poner nombres de externos de ficheros que residan en vuestro disco duro. Bien, el control en sí mismo, como veis, todo lo que hemos hecho no necesita ningún código externo. Aquí lo tenemos, y dejaré para un tercer vídeo el cómo sacarle un poco de partido, cómo hacer una serie de ejemplos con este control. El siguiente vídeo, sin embargo, va a ser de cómo este control tenerlo disponible en nuestra máquina para cualquier proyecto que hagamos, sin necesidad de estar incluyendo el código fuente, el icono, etcétera, etcétera. Pues si este os ha sido del agrado, os emplazo a que veáis el siguiente, que estará en este mismo canal. Mientras tanto, gracias por vuestra atención.